¡La Precarité! Hemos tardado un poquito, disculpad el retraso, porque bueno, hemos tenido pues, una mudanza de por medio, un programa grabado. Sí, un intento y un programa grabado mal. A ver, mal no, fue muy divertido. No normal porque pero sonaba vamos mal. a ver, claro. De hecho, me estoy dando cuenta en Instagram. Pone. Bueno, pero en Instagram tenemos un post con el gatito, con Melocotón, que es como está. Bueno, cuando lo grabamos y lo hemos tenido que volver a grabar porque mi micro no se grabó. De hecho, ahora me estoy dando cuenta y creo que mi micro está súper petado. No pasa nada. Si me escucháis muy alto, pues lo siento. ¿Y eso? Ya está, bueno, pues la cosa es que todo esto era para decir una cosa que Alba no ha dicho, que es que os recordamos que en el programa anterior estuvimos hablando de Juana Francés. Sí, y si no lo habéis escuchado, pues bueno, ya te está dando, lo tenemos en el último programa, tenemos en Spotify, en YouTube también estamos. Y dejaremos los enlaces por aquí. Eso para la gente de YouTube. Vale, y ya pido disculpas de antemano porque estoy un poco malita. Sí, pero bueno, no pasa nada, estoy un poco bien. Vale. Y antes de empezar, queremos explicaros cómo va a ser los programas de ahora en adelante, porque tenemos como un pequeño giro, aparte del espacio, que de ahora en adelante la idea es hacerlo ya aquí. Sí, en este nuevo, nuestro suyo espacio. En este nuevo lugar, o sea, es mi taller realmente de donde pinto, pero sí, ahora es el taller de la precariedad. Ahora es el taller de la precariedad, es nuestro estudio de grabación. Sí, bueno, eso para quien pueda verlo, quien no, pues simplemente es lo mismo. Pero en otro sitio mucho más grande, más luminoso y más elegante. Bueno, lo bueno de este sitio es que a partir de ahora pues vamos a poder hacer lo que teníamos pensado desde un principio. Eso es, sí, ya que hablando del lugar, sí, lo que teníamos pensado desde un principio es hacer entrevistas, para no solo hablar de personas de figuras que nosotros creamos que son relevantes e importantes, sino que también coger a personas precarias que también tengan un trabajo muy bueno, que a nosotros nos guste mucho, tanto escritores como pintores, como guionistas, vamos a hablar un poquito con muchas personas. Y vamos. ¿Quién quiera venir? No, quien quiera venir. No estoy siquiera no podéis venir tampoco, pero irá viniendo gente interesante a contarnos su experiencia. Sí, sobre todo un poco cómo se desenvuelve en esta precariedad laboral que tiene a la hora de hacer su parte cultural. Exacto. Y bueno, con esto también esperamos hacer programas más a menudo. Así que ya está, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sí, vaya, bueno, y que aparte de las recomendaciones, que nosotros siempre les damos alguna recomendación que también nos vamos a dar, también nos la van a dar las personas que van a venir invitadas. Ya veréis, todos novedades. Sí, y aquí pone que es una excusa para una cerveza, pero realmente yo estoy aquí. Sí, estás antes y yo agüitas, así que espera, algún día beberemos cerveza. Pero bueno, ya sin más dilación. ¡Sintonía! ¡Sintonía! Y sí, vamos, para no alargarnos más, vamos con las recomendaciones de la exposición en el espacio. Eso sí, lo hemos mantenido. Y empiezo yo. Pues en esta ocasión queremos traeros un espacio diferente, porque como bueno, el programa va dedicado a la literatura, pues he decidido yo traer una librería, pero una librería muy chula, que cumple un poco con el sentimiento de lo local, del colectivo cultural, no sé, es bastante chulo, es guay. Se llama Omnibazar Bizarro y está en mi querida Granada. ¿Y qué tiene de especial esta librería? Os preguntaréis. Pues bueno, pues que además de la oferta de libros, que es bastante chula, bastante amplia y se puede consultar a través de la web, venden pues también textil, cassettes, láminas, merchan, todo de artistas, diría que prácticamente todos nacionales, muy locales, gente igual no tan grande dentro de lo que es lo popular, pero que es gente de puta madre. Súper válida. Sí, mueven fanzines, de hecho los viernes hacen una cosa que se llama La Noche Monger de los fanzines. Eso es guay. Sí, lo anuncian por Instagram y bueno, pues ahí podéis ver un poco de qué va. Y también hacen, bueno, como participan en todas las movidas que hay en Granada, todo lo cultural, todo lo del rollo, pues también hacen una cosa que es participan en el intercambio de esquejes que se hace en la Plaza de la Romanilla. A mí eso es algo que me parece una fantasía. Le he dicho a mi madre muchas veces que vaya. Y bueno, también que nos traiga esquejes, claro. Exponen obras de artistas y bueno, lo que decía, que participan en todos los saraos. Están en la calle Duquesa número 6 y su Instagram es @omnibazar. Y bueno, ahora por la parte que me toca, lo primero de todo os querría informar de que la tabacalera ha reabierto de nuevo sus puertas, después de la parada del COVID, con el COVID, pues ha vuelto con, bueno, en especial os voy a
a recomendar Expresión Efímera, que es una serie, bueno, es una serie de artistas, van a intervenir en el espacio, se va a abrir todos los sábados y se empieza como un sábado y el siguiente sábado se ve el final del proceso de este artista. Es como una mini residencia de artistas en las que estás una semana, se interviene el espacio y luego el sábado pues se descubre al espectador lo que se ha hecho. Llevan ya 2 intervenciones. Hoy sábado. Claro, el sábado que grabamos es la segunda. Claro, es la segunda a las 4 de abril, pero bueno, esto no lo vais a poder ver, pero lo podéis ver a lo largo de todo el mes. siguiente De hecho, sábado, cuando ya hayamos emitido el programa, ya podréis ir. Sí, de hecho, hasta creo que tengo una idea de hacerlo como 3-4 meses, o sea que hay bastante. Y como recomendación de exposición y de artista, tenemos a Ángela Jiménez Durán con su exposición Sala de Aguas, en el espacio Picnic de Madrid. Es un espacio chiquitito donde cada artista hace una intervención. Muy de la mano también de lo que os he dicho de la tabacalera, vaya, como que intervenir en un espacio. En el caso de Ángela, ella juega genial y consigue como aislar juega genial con el espacio, con el habitáculo este, y consigue aislar al espectador de lo que sería la calle y lo sumerge en esta sala de aguas que... Sí, es muy loco que lo ves desde fuera y dices, vale, es bonito, lo ves, pero cuando entras es como que sí, que te metes ahí dentro, además luego tiene unos colores como una gama de azules turquesas muy bonitos, en la cual tú te bajes. Sí, que está bueno. Y bueno, el espacio se abre con cita previa, así que le puedes mandar un DM al espacio que es Picnic, Espacio Picnic se llama en Instagram, y también os recomiendo bichear la obra de Ángela porque tiene un trabajo muy fino y hace una investigación muy previa y muy cuidada de donde va a exponer ella, entonces son unas piezas muy finas, muy interesantes. Y su Instagram es Ángela Jiménez Durán, ángela.jiménez Durán, así que bueno, eso os invitamos a buscarlo. A que la busquéis, nosotros fuimos al espacio juntas a verlo. Y un montón que voy como una lapa. Espera, qué chicle precioso, sí. Y bueno, sintonía. Alba va a avisar de todas las sintonías que vayan en el programa. Me hace mucha gracia porque está como muy grande. En realidad no se dice, pero bueno, si tú quieres decir todas, ya está, vamos a empezar ya con la vaina. Sí, bueno, vamos a empezar con la figura del día, como siempre. La figura del día de hoy la hemos elegido porque, aunque quizás haya quien la conozca, a lo largo de los años ha quedado muy olvidada respecto a sus compañeros de profesión, que seguro que conocéis a Juan Rufo, Jorge Luis Borges, a Cortázar... Pues nosotras hoy vamos a hablar de María Luisa Bombal, que fue una escritora chilena perteneciente al realismo mágico y de hecho considerada una de las madres del movimiento, no solo estos señores que ha mencionado Alba. Sí, como decíamos, nació en Viña del Mar, en Chile, en 1910. Y aunque su obra es breve en extensión, lo cierto es que gran parte de esa obra ni siquiera llegó a cruzar el charco. O fue descatalogada, o no se tradujo, o bueno, a pesar de toda la relevancia que tuvo. Sí. En 1920 se mudó a París con su madre, donde estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbona, y en 1931, con 20 años, volvió a Chile, donde conoció a Eulogio Sánchez Errázuriz, que bueno, debía de ser un señor bastante importante por lo visto y que además estaba separado. ¿Qué pasa? Que esto era algo que no estaba bien visto, por lo que tuvieron que mantener su relación en secreto. Sí, y bueno, el romance en sí fue muy corto, pero con el tiempo María Luisa declaró, palabras textuales, me arruinó la vida, pero nunca le pude olvidar. Me hace mucha gracia porque siempre me tocan las partes sí, de amoríos que encimaban mal, o sí, un segundo que me está dando mi manager, que voy a quitar el WhatsApp de esta. Muy bien, vale, todo finísimo. Continuando, por favor. Bueno, disculpad. En su regreso de Chile conoció también a la escritora Marta Brunet, también recomendadísima, que a su vez le presentó a los poetas Pablo Neruda y Julio Berreneche, y empezó a tener más relación con lo que es el ámbito cultural, con los intelectuales de aquella época. Sí, sobre ella, sobre María Luisa, estos señores brillantes decían que tenía, entre comillas, ¿no?, demasiada personalidad para ser mujer, pero que ella, y cito textualmente, libre de prejuicios, sigue participando con libertad de las tertulias. Sí. Y Neruda la apodó la abeja de fuego porque decía que era enérgica y apasionada. Y sí, a mí todo lo que diga este señor después de me gusta cuando callas, me parece que carece de autoridad, lo siento. Eso lo tengo que decir. No, aparte, esto ya lo hablamos también con Juana Francés en el capítulo anterior, ¿no? De que como mujer se... Sí, como ella le decían que como tenía una gestualidad muy brutal y muy...
eso, muy agresiva, que no era característica de una mujer, ¿no? Sí, es como, bueno, eres buena, pero claro, es algo excepcional en ser mujer. Entonces, bueno, ya está, comentarios, datos, sí, escuchar el capítulo anterior y vais a ver que un poco no es que sigamos nosotras con la misma línea, sino que es que se da así. Sí, de algo que ocurría. Sí. Y bueno, en 1933 se fue a vivir a Buenos Aires, a la casa de Neruda concretamente, y ahí fue cuando conoció a Lorca, a Borges, a las hermanas Ocampo, y donde con tan solo 23 años publicó su primera novela, La última niebla. Tras ello, siguió con su obra La amortajada, y durante este tiempo, mientras la escribía, dicen que solía dar largos paseos con Borges, que curiosamente parece que más adelante usó la obra de María Luisa como influencia en su trabajo. Y no fue el único, porque ¿recordáis a Rulfo? Bueno, pues resulta que también se inspiró en La amortajada para crear el universo de Pedro Páramo. Y aquí la pregunta es, ¿os sonaba La amortajada o sonaba Pedro Páramo? Bueno, pues esa es la cuestión. Pues eso es, sí. Y volviendo a los amoríos, sorpresa, en este tiempo también ocurrió que Lorca le presentó al que sería su marido, no de mentira, pero él será como un... Que era un amigo. Sí, eran amigos, él era homosexual, entonces tenían como un matrimonio de conveniencia en el cual pues, eran amiguitos, cada uno a su marcha, y bueno, duró 2 añitos. Y luego se separaron. Sí. Y bueno, pasó el tiempo, en Argentina escribió varias reseñas de cine y a raíz de una de ellas le piden que escriba el guión de la película La casa del recuerdo junto con Carlos Ardén, que por cierto, dato curioso buscando esta información, cuando buscas la película en Film Affinity y en IMDb pone que el guión es de Ardén y del director Luis Zaslavsky, pero bueno, eso no es lo que aparece en las biografías de Ocampo, entonces... Film Affinity, te hemos pillado, cambia tus informaciones, señores. Y bueno, tras ello María Luisa vuelve a Chile y aunque hay discrepancias en la fecha, diremos que es el 21 de enero de 1941, ella salió a las calles de Santiago y se dirigió al Hotel Grillón, donde se encontraba Eulogio Sánchez, del cual ya hemos hablado, y el señor que ella decía que le arruinó la vida, ¿no? Bueno, y le disparó, le hizo ¡pum, pum! Así, un poquito en el brazo. Sí. La llevaron a la cárcel, pero cumplió una condena de muy pocos meses porque él la eximió de toda culpa. Y aquí me gustaría destacar que, como decimos, hay diferencias, hay como muchos comentarios al respecto, pero también yo encontré unos recortes en los cuales como que hablaban de ella, que le quitaban importancia al suceso, porque decían como que, bueno, que estaba enajenada, que, bueno, que era como, es pobre loca, ¿no? Y tú dices, es una señora que ha disparado a un señor. Sí, cuando me lo pasaste fue muy fuerte. Y le estáis quitando valía hasta por eso, o sea, hasta como decimos, es una mujer loca, ¿no? Pues que más da, tampoco importa mucho, es como, importa. Buscando porque sí, impacta. Es curioso. De hecho, bueno, nadie sabe por qué hizo esto, pero cuando tiempo después le preguntaron por qué, lo que dijo fue que, cito, al matarlo mataba mi mala suerte, mataba mi chuncho. Tengo un pero no, que me gusta mucho la palabra chuncho. Ah, digo, yo ya sé que claro. Porque ya lo dije, pero es verdad, es que me gusta mucho la palabra chuncho. Sí. Bueno. Y, por otra parte, la crítica como que siempre le pedía que hiciera una novela más extensa, y fue en el 47 cuando escribe House of Myths, que era una especie de ampliación de su primera novela, que se llamaba La última niebla, y resultó ser muy bien recibida por la crítica y el público. Sí, pero esta novela no fue traducida al castellano hasta 2012, como decía al principio, bueno, mucho de se perdió por el camino. O lo llegó, no se traducía, sí. O... Es que... Porque bueno, la escribió en inglés porque fue cuando se mudó a Estados Unidos. Sí. Y finalmente María Luisa muere en Santiago de Chile el 6 de mayo de 1973 por un coma hepático. Sí, que como dije en el último capítulo, no repetimos, pero nunca publicado. Alba, aparte de hablar de amoríos, es la parca, porque también siempre habla de todas las muertes. Espero que no. Pero bueno, espero que no sea destino esto de nada, la verdad. Toca madera, por favor. Con esto ya está, con esto terminamos a María Luisa Bombal. Y vamos a presentaros nuestra nueva sección de la Picarete, pero primero, sintonía. Bueno, sigo yo. Como decíamos ahora, no os vamos a recomendar artistas, sino que van a ser ellas las que vengan a hablar con nosotras, como si nosotras fuéramos alguien, ¿vale? Sí, y para empezar, en esta sección hemos traído a Carmen Roger. Carmen, dadme un segundito. Bueno, yo voy diciendo, técnicamente no la hemos traído, ¿vale? Porque gracias a la magia de la edición nos vamos a teletransportar al día en el que pudimos hablar con Carmen por Zoom, porque bueno, por tiempos, por todo es bastante difícil
coincidir, ella está fuera de Madrid, así que... Sí, como hablo tanto con ella, pues casi no encuentro lo que tenía que leer. Bueno, va a presentarla. Os presento a Carmen, porque es una maravillosa escritora que quiero que conozcáis de verdad. O sea, Carmen Roget Ordóñez, de Palma de Mallorca, nació en 1996, es graduada en Derecho y Relaciones Internacionales. Amplió sus estudios en escritura creativa en la universidad y formó parte del colectivo de escritura Las Brujas de Mayo. Ha escrito y dirigido varias piezas de teatro corto en Madrid, en Palma y en Mao, una de las cuales, que se llama Aquí nos pagan bien, ha adaptado a cortometraje. Durante su residencia como escritora de narrativa en la Fundación Antonio Gala, la promoción 18, creó y editó con otros compañeros la revista de creación La Novicia y en 2020 estrenó su primera obra dramática en Madrid. También ha colaborado con medios como el Diario de Mallorca, Mujeres Mirando a Mujeres, Vallejo and Company o la revista Tibia. Y ahora sí que sí, damos paso a la entrevista mágica. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, señoras. Bueno, vamos a empezar preguntándote por María Luisa Bombal. ¿La conocías? ¿Te sonaba o no? Pues es que cuando me escribisteis preguntándome o sea, como hablando del tema, yo recordaba que obviamente la tenía ubicada y tal en la generación, pues en su generación básicamente, pero es cierto que yo no sabía exactamente de qué me sonaba y tampoco tenía claro muy bien cuáles eran sus textos. Es verdad que estas cosas por contexto puedes sacar un poco lo que escribía, pero luego me acordé cuando yo estuve una época viviendo en Chile y me acordé que en las marchas estudiantiles se hablaba mucho de Bombal como pionera, sobre todo porque además yo estuve en Valparaíso y ella era de Viña del Mar, que está pegadito a Valparaíso, y luego obviamente pues leyendo y demás sí que la acabé de ubicar porque en ningún momento es malo, ninguna excusa es mala para aprender, y cuando me lo preguntaste dije ¡ah! Y luego me di cuenta de que había leído un buen relato suyo, maravilloso, pero que no tenía en la retina. Claro, pero que no lo ubicabas tanto. Es muy guay. Exacto. Me parece muy guay que estuviese la... las... Pero sin embargo, a Juan Rulfo, Borges y Márquez, todos estos, claro, eran del mismo grupín. Obvio, y además los tenía más, o sea, yo sí que los he leído, sé que he leído de ellos, sé a qué movimientos políticos pertenecían, en qué se posicionaban, en qué no, por qué temas, además de por su literatura, eran relevantes y en qué han influido, ¿no? Pues lo que sabemos todos del canon, pues ella no estaba tan integrada en el canon que yo en aquella época, cuando fui a Chile, conocía, y desde luego después he oído su nombre, pero tampoco la ubicaba. ¿Y crees que a día de hoy, vamos a volverlo, sigue pasando? Porque al final, quiero decir, eran de un mismo grupo, de hecho eran amigos, y aún así se nos sigue quedando, o sea, ellos sí son reconocidos, ellos sí no sabemos sus nombres, sus vidas enteras, y el de ella no. ¿Crees que es algo que todavía sigue pasando en la literatura? Pues honestamente creo que no. O sea, me he dado cuenta, hubo una época cuando compartíamos residencia en la Fundación con Alba, tuvimos muchas conversaciones sobre el tema y me he dado cuenta de que en realidad mis últimas lecturas, no sé muy bien por qué, son todas de mujeres sin que yo lo elija. O sea, obviamente hay... Eso lo estuvimos hablando hace poco, además. Desde luego. Además... Es decir, últimamente yo no sé si es porque a todas las librerías les ha encantado poner estanterías de literatura escrita por mujeres, o que yo siento una repulsión absoluta por ese tipo de estanterías. No tanto porque sean una moda, sino más porque cuando a mí me publico un libro no desearía estar en una estantería en la que merezco estar solo por ser mujer, ¿no? Y por sentirme mujer y demás. Yo creo que simplemente es más porque creo que hay un trabajo académico relevante respecto a los estudios de mujeres escritoras, como de ofrecer un poco de justicia a lo que ha ocurrido, sobre todo en la década pasada, ¿no? Que es de lo que está más cerquita. Y que a fin de cuentas también recurrimos a temas que nos interesan, que exacto, en realidad o no están escritos por mujeres. Eso no lo sé tanto, es decir, claro, yo no defiendo tanto eso, o sea, yo creo que todo el mundo tiene que poder escribir sobre todo, al final la historia de la humanidad
ha escrito, por ejemplo, gente que tenía pasta, que podía sentarse a escribir, y la historia de los proletarios la han escrito ricos, porque es quien se puede sentar a escribir y quien puede tener espacio para el pensamiento y tener, es decir, lo que es la vida burguesa, y en lo que nos encontramos muchos de los que escribimos, y es una realidad. Sin embargo, obviamente es cierto que yo no sé si la elección del tema tiene que ver con el género, intuyo que sí en una grandísima medida, pero hay cierta sensibilidad o cierto punto de vista que obviamente por cuestiones vitales está mejor escrita por mujeres. Y es cierto que en ese sentido igual últimamente nos hemos interesado más por literatura de calidad que tiene que ver con un sesgo femenino que es mejor para el lector, ¿no? No sé, creo que es más sutil que todo eso. Perfecto. Bueno, y te querías preguntar ahora, en estos momentos, ¿cuál es tu situación actual respecto a la literatura? Pues respecto a mi protocarrera literaria. Sí. Pues yo terminé la universidad, no estudié temas relacionados con la literatura y por lo tanto mi inserción en el mundo literario está siendo muy paulatina, porque eso te posibilita, estudiar ese tipo de carreras te posibilita meterte ya desde los 18 años, por cuestiones propias o de muchos y distintos tipos. Estudié otras cosas que no tienen que ver con la literatura y, sin embargo, siempre he escrito desde pequeña y en la época de la universidad hice las primeras obras de teatro, escribí y dirigí las primeras obras de teatro y, sin embargo, después de la carrera pedí una beca, la beca de la Fundación Antonio Gala, me dieron la beca, entonces ahí sí que me dediqué un año en cuerpo y alma a la escritura. Y ahora mismo pues estoy dedicándome a otras cosas que no tienen que ver con eso, porque todos sabemos que de la escritura viven los editores y mucha otra gente, pero los escritores no tanto. Y mientras obviamente sigo escribiendo, sigo buscando editorial y sigo intentando mover los textos. Pero, o sea, no sé si queréis que me alargue aquí o no. Es que era una de las preguntas que teníamos por allí también. Porque vamos a decir que precisamente qué hace falta para vivir de la escritura. O sea, ¿quién puede vivir de la escritura? También cómo funcionan las editoriales, que va un poco englobado a lo que estás contando tú, así que adelante. ¿Qué es lo que has dicho tú, Victoria? Que por ahí tenía un... ¿Qué se necesita para vivir de la escritura? O sea, porque has dicho... un escritor no puede vivir de la escritura, generalmente. Una editorial, sí. Hay excepciones, pero ¿quién puede vivir de la escritura entonces? Claro, esto es curioso. O sea, creo que hay muchas formas de vivir de la escritura. Los que pueden vivir de los libros que publican son muy pocos. Obviamente porque de entrada las editoriales te dan de un 7, un 10, o sea, depende del precio final del libro, eso es lo que se lleva el autor. Hay muchas formas de vivir de la escritura y con esto me refiero a publicar artículos, a hacer cursos, a participar en simposios y cuestiones semejantes. Entonces, claro, eso se da una vez ya tienes cierto currículum, ¿no? O a no ser que hayas estudiado periodismo o cualquier otra cosa y te has metido antes a publicar por otra vía. Pero claro, es muy curioso y esto lo hemos hablado alguna vez que hay algunas, por ejemplo, becas de creación que son obviamente necesarias y bienvenidas, que no las dan a gente, la mayoría no las dan a gente que no tengan obra publicada. Con lo cual, es una paradoja absoluta. Por de la cola, ¿no? Porque... Claro. Exactamente. Claro, tienes que, por supuesto, yo entiendo que la gente tenga que probar su valía y si van a dar un dinero público, que sepan que es alguien que quiere hacer carrera en eso o tiene ya un pie un poco metido y demás, pero a la vez es un obstáculo grande porque, pues por lo que decíais, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Y respecto de las editoriales, leerse manuscritos o prestar atención a manuscritos de gente que no tiene un currículum literario, es decir, que no tiene, por ejemplo, una novela publicada, pues hombre, ¿no? Como en todos los trabajos, si tú quieres que alguien te haga caso, tienes que tener un currículum mínimo y
y demás. Entonces, claro, al final hay una barrera de entrada que la barrera de entrada tiene digamos, su base o su idea fundamental en que tú ya hayas entrado en Claro. muchos casos y es absurdo. El filtro. Pero, claro, ¿no? Esto es, en todos los trabajos pasa, supongo. De hecho, hay otra pregunta que es como si crees que hay alguna fórmula o no para vender un libro, sino en este caso lo voy a cambiar yo como para que una editorial sí, como para tener un libro que sea goloso para una editorial. Claro, para presentarlo. Sí, hay una fórmula y creo que es ser honesto. O sea, ¿Vale? cuando tú mandas un libro a una editorial, tiene que ser porque tú conozcas la editorial y sepas que lo que hace esa editorial te gusta y tengas un poco, al final el mundo editorial, es verdad que los editores pueden vivir de la escritura de los autores, pero es un curro y además a día de hoy también súper precario, ¿no? Entonces, tienen que ver que sientes interés por la tarea que ellos están realizando y que si estás mandando tu novela o tu manuscrito, yo qué sé, un poemario, lo que sea, tienen que ver que tú tienes sensibilidad respecto a lo que ellos hacen, ¿no? Es como cuando en las películas se preparan entrevistas de trabajos, pues los entrevistadores quieren saber que la persona que se presenta a esa entrevista conoce la empresa y cómo funciona y demás, ¿no? O sea, supongo que la vida real es igual, pero yo estoy dedicándome al sector público, entonces eso son temas distintos. Entonces, claro, tienes que saber a qué se dedica y saber si tu texto cabe ahí o no. Entonces, No, yo te voy a decir, Carmen, entonces, para alguien que no lo entienda, ¿tú puedes llegar y mandar un manuscrito a una editorial? O sea, ¿un escritor puede enviarlo? ¿Hay alguna vía de entrada ahí o tienes que conocer a alguien o que alguien te promocione de alguna manera? Es como yo en el caso no puedo ir a una galería a decir, hola, mira, hago esto. En el caso de... O sea, sí, claro, ¿no? Esto es como todo. Obviamente, si te conoce, te hace mucho más caso, ¿no? Entonces, claro, conocen generalmente a la gente que ya han publicado o a la gente que está a punto de publicar con ellos. Entonces, funciona así, de nuevo, es la pescadilla que se muerde la cola y todos esos mundos al final se alimentan de sí mismos, ¿no? Claro. Yo creo que obviamente, si conoces a alguien de una editorial, como funciona es que miran tu texto con más cariño. O igual te hacen más caso porque luego te van a tener que ver la cara, entonces te lo tienen que decir a la cara, que se ha leído el manuscrito, les ha parecido esto, esto y esto. Sin embargo, también es cierto que existen editoriales que si ven algún manuscrito que les puede interesar mínimamente y luego por lo que sea no les cabe en el catálogo, pero les ha parecido un manuscrito de cierto interés, te dan una respuesta, una buena respuesta con una buena crítica, ¿no? De decir, pues mira, tu texto es bueno por esto, por esto, por esto, no me rapta por tal y por tal, pero sí creo que esto tiene cabida en el mundo editorial y no dejes de intentarlo. Y otra gente te hace una crítica más dura y te dice, pues mira, esto no me interesa, esto creo que tal, esto creo que cual. Y otros directamente no te dicen nada, que entiendo que es por la carga de trabajo. Es más fácil, como tú has dicho, Alba, si conoces a gente. Como obviamente, si mi primo tuviera una editorial, probablemente las cosas serían distintas. Y Carmen, ¿a ti te han dicho que no en editoriales? Sí, claro, por supuesto. Pero el otro día estaba viendo un documental de Silvia Plath sobre la campana de cristal, normalito, pero bueno, entretenido, y decía una compañera suya de una beca que le dieron que un día cogió todos los papeles de rechazo de editoriales y le dijo, esto es la prueba de que soy escritora, ¿no? Entonces, supongo que si escritor es alguien que escribe, según la primera acepción de la RAE, supongo que eso es un añadido a la definición que la hace como más bonita y más adecuada para mí. Y que digan que sí, o sea, que te digan que sí o que no, un poco retomo ya lo anterior y dejamos el tema editorial. ¿Tiene que ver un poco con la línea de cada una o de la persona que lo esté escribiendo? Obviamente, como tú has dicho, si te conocen, si vienes recomendado de alguna manera, les va a llamar más, pero también tiene que ver quizás con la línea de cada editorial, por decirlo de alguna forma, llamarlo línea.
línea, estamos hablando de orientación política. Orientación o línea de pensamiento, quizá temática Sí o... que orientación política, pero ya no tanto por eso, sino también temática, pues a quien le interesa más pues una novela determinada, ciertas historias o más cuentos, o depende la editorial. Claro, o sea, todas las editoriales tienen una especialización y está definido en la web o incluso en el propio catálogo es donde está mejor definido. Pero claro, con eso también, a eso me refería cuando hablaba de tener honestidad y sensibilidad, de que cuando tú mandes un manuscrito sepas a dónde lo estás mandando. Hay, por ejemplo, editoriales independientes especializadas en temas queer a las que por los textos que yo tengo escritos nunca voy a mandar esos manuscritos porque sería una falta de educación, ¿no? O sea, decir, ni siquiera me planteo, o sea, te estoy obligando a echarle un ojo a mi manuscrito o a aceptar este mail sin saber, o sea, sin prestar atención al tema de que tú te dedicas a lo queer y por mi parte, ¿no? Tampoco es... Tiempo a ambos, sí, tanto claro, tú mandándolo como ellos recibiendo. Por supuesto. Y quizás algo más sutil, en plan, no cosas tan significativas, sino cualquier editorial, cualquiera de las grandes editoriales, pueden echar atrás un texto porque crean que les puede hacer quedar peor o algo así. Sí, claro, por supuesto. O sea, todos tenemos, yo creo que cuando hablamos de estas cosas, dejando de las experiencias propias, tenemos en mente a Cristina Morales, que ha hablado mucho de eso, ¿no? De la censura en el mundo editorial y cómo, a pesar de tener una obra que va a ser o que van a hacer que sea un boom porque van a invertir mucho en distribución y demás, porque la obra es buena, por supuesto, que aún así te hagan cambiar la obra, te hagan cambiar partes de la obra porque eso pueda herir la sensibilidad de cierto público. O sea, eso obviamente obedece a sus intereses comerciales porque son empresas y pues en esta configuración del mundo tienen derecho a elegir lo que publican. O sea, no estoy criticando que las editoriales tengan derecho a elegir lo que publican y lo que no, ¿no? Pero son empresas al final. Claro, ellos. No son obras de calidad. Exacto, quieren beneficio y si consideran que parte no va a beneficiar, pues por supuesto fuera. Entonces, claro que existen, y luego está todo este tema de la literatura panfletaria, ¿no? De la que tanto se ha hablado y de lo político en la literatura, cómo tiene que tratarse lo político en la literatura, y sin embargo lees a Dostoyevsky, por ejemplo, Los demonios, que es una grandísima obra y está cargada de un discurso político directamente explícito. Pero eso hoy yo creo que no se ve, por lo visto, no cuaja con cómo funciona el mercado o con otras cuestiones que no sé, bueno, son muchas, ¿no? Supongo. Y ya para ir finalizando, Carmen, nada, te queríamos preguntar si no, estamos finalizando. Sí. Vale. ¿Qué estás leyendo ahora? Y un imprescindible que tú tengas. Vale, un imprescindible, no puedo hablar, o sea, imprescindible puedo hablarte de mi imprescindible de los últimos meses. Yo, como toda persona que lee, soy muy enamoradiza de los libros. Así que mi imprescindible de ahora mismo es Hambre de Knut Hamsun, que he descubierto al autor este verano y me ha fascinado y no lo conocía. No había leído nada de él y me ha fascinado también porque habla mucho de como de una extrema pobreza y de un proceso que no sé, muy abiertamente y con una claridad que he visto en pocos sitios, maravilloso y con una crudeza y a la vez divertido y agudo. Y por tu culpa me lo estoy leyendo yo. ¿Y qué tal? ¿Bien? Ahí voy. Llevo 2 páginas. O sea. Pues sigue, a ver si te gusta. Y ¿qué estoy leyendo ahora mismo? Estoy leyendo Isajuaz de Sara Gallardo, que es una maravilla, para la que hay que estar muy concentrado. Lo aviso, si alguien se lo quiere leer. Muy concentrado porque es una maravilla. O sea, había leído otras cosas de Sara Gallardo, pero Isajuaz está siendo lo que es un deleite. Está siendo muy disfrutón, pero se necesita mucha concentración. La verdad, no es un libro nada ligero. Pues nada, señora, muchísimas gracias. Sí, gracias por tu tiempo. A vosotras, es un honor. ¿Inauguras sección de la precariete? Y sí, un placer, un honor que estés con nosotras. El mío.
que eso, que pues vamos hablando y que muchísimas gracias por tus sabias palabras y por tu experiencia y por abrirte a esto. Gracias a vosotras por contar conmigo, por querer escucharme. Bueno, pues ya está, brujería. ¡Ah! ¿Cómo lo hemos hecho? No se sabe. Nada, muchas gracias a Carmen por darnos un trocito de su tiempo y un aplauso para ella porque ha inaugurado esta sección. ¡Bien! Muchas gracias, Carmen. Ha sido un placer inaugurar la sección. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Alba, haz lo tuyo. Ha llegado tu Me momento. toca el palabrero. Bueno, el palabrero. Con la palabra de hoy empezamos con N de Nariz. Vale, perfecto. N de nariz tenemos bueno, da igual. Tenemos nefelibata, que significa persona que vive en las nubes, que es muy soñadora y distraída. Me pareció muy bonita. Es bonita. Nefelibatos todos. Nefelibatos para todos. Nefelibatos seáis. Sí. Bueno, que ya está. Que haces todo lo que vamos a decir. Es que llevamos mucho tiempo sin grabar. Sí, no, esperamos que os guste. Sí. Vamos a hacer muchos más programas. Pronto igual tenemos nuevas noticias, buenas nuevas, que digo yo siempre. Sí, Así que un placer compartir. Muchas gracias por escucharnos, por vernos quien nos vea. Sí. Y nada, bueno, como siempre. Bueno, como siempre no. Hay que agradecer, Por supuestísimo, a Mr. Galáctica, las sintonías que tanto han sido aquí tan anunciadas por Alba. Son de Mr. Galáctica también, miradlo en Instagram, lo pondremos donde podamos Sí, para nos que ha lo hecho unas veáis. sintonías chulísimas. Y De bueno, propio para la precariete. de propio. De propio. Sí. Y nada, y bueno, gracias como siempre a Mayo y a las Bajas Versiones Genial. por el temazo precariete. Y ya está, chavalitos, con esto y bizcocho nos vamos al carajo. Eso es, al carajo nos fuimos. Un besito para todos. Chao, chao. ¡Sintonía! Nah, woman, no cry. Precariete, bicicles, sous de mes, s'il vous plaît, xuligun, que és que sé, danqueixen, no sé què. Disculpe, senyorita, m'està asustando el bebè. Un dia lliure a la setmana i ens pensem que ja estem bé. Jo què sé, res a fer, tampoc cal desperdiciar. Sempre queden les bolleres que correm a l'Empordà. I sí que és blanca la violència salarial, que yo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Si no somos las mismas hermanas.